Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical, quédate en casa. Saludamos a toda nuestra clase de principiantes y a nuestros invitados. ¡Vamos a comenzar! ¿Cómo nos identifican nuestros papás? ¿O cómo nos identifican de todos nuestros hermanos? ¿Cómo nos identifican nuestros maestros, nuestros amigos, vecinos o nuestra propia familia? Por medio de nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre nos identifica, nos da una identidad. Todos los niños deben de tener un nombre. ¿Saben? En los tiempos bíblicos el nombre de una persona significaba mucho, pues no solo servían para identificarse, sino para mostrar algo de su carácter, algún rasgo de ellos o dónde nacieron. Así que hoy hablaremos de la importancia de los nombres. Los nombres son necesarios para poder identificar a las personas individualmente. Tendríamos un problema si no conocemos los nombres de las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que ya Dios nos permitió regresar a la iglesia a todos y es hora de retomar las clases presenciales. Y estando en la clase necesitas saber cómo se llaman tus maestras. Imagina cuando vayas a casa y tu papá o tu mamá te pregunten, ¿quién es tu maestra? ¿Cómo le responderías? Es una señora bonita, pelo chino corto. ¿Sabrán de quién te refieres? El problema se resolvería poniéndonos un gafet con nuestro nombre, ¿verdad? Así sabremos cómo se llaman nuestras maestras y podemos contestar a nuestros papás cuando nos pregunten. Por eso es muy importante nuestros nombres, porque nos ayudan a identificarnos. Algunas veces hay personas que tienen apodos o sobrenombres que describen algo de alguna persona. Veamos algunos ejemplos. Una persona con el cabello rojizo podríamos llamarle pelirroja, o una persona delgada podría llamarle flaca, o una persona muy inteligente podríamos llamarle cerebrito. Algunas veces unos apodos no solo identifican a una persona, sino que también describen algo acerca de esa persona, ya sea si es chaparrita, pelo chino, es blanca o morena. En los tiempos bíblicos, los nombres no solo servían para identificar a una persona, describían algo de la persona, como algunos apodos nos describen en este tiempo. Recuerden que hay algunos apodos que pueden ser ofensivos, y eso no es bueno. En los tiempos bíblicos, un nombre podía decirte algo sobre el carácter de una persona o qué tipo de persona era. Podría decirte algo sobre la reputación de la persona. Por ejemplo, Eva significa la madre de todo ser viviente y Moisés sacar fuera. Dios también cambió los nombres de algunas personas. Por ejemplo, Abraham, padre exaltado, se lo cambió por Abraham, padre de una multitud de naciones. ¿Pueden recordar a quién más le cambió el nombre? El nombre de cada hebreo contenía algún tipo de mensaje. Veamos el ejemplo de un hombre llamado Simón Pedro, que Jesús llamó como discípulo para que le siguiese y predicara el evangelio. ¿Saben? Simón significa caña, como la de este dibujo. Es muy diferente a la caña de azúcar que conocemos, que es muy dura. Este tipo de vara o caña es hueca por dentro y se puede romper fácilmente. Al sacudirla se puede romper. Y Pedro significa roca. ¿Cómo es la roca? Es fuerte y dura y difícilmente puede romperse, ¿verdad? Ahora, busquen en sus Biblias Mateo 14, 28 al 33 y Mateo 26, 69 al 75. No olviden poner pausa al video, hacer las lecturas que acabamos de mencionar y cuando terminen de leer, seguir viendo el video. En la primera lectura que acaban de hacer, vemos que Jesús manda a los discípulos a una barca y que fueran delante de él a la otra ribera. Mientras él despide a la gente, subió al monte a orar y cuando ya llegó la noche estaba ahí solo y la barca estaba en medio del mar. Entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar y al verlos los discípulos tuvieron miedo. ¿Se imaginan lo que han de haber sentido? Porque nadie puede hacer eso sino Jesús. Y al verlos Jesús, que tuvieron miedo, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces
Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca e iba andando sobre las aguas. Pero ¿qué creen? Al ver a su alrededor el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y dio voces diciendo: Sálvame, Señor. Y Jesús extendió su mano y le tomó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la segunda lectura que hiciste, vemos nuevamente a Pedro en otra situación esta vez. Él estaba negando que él era seguidor de Jesús y recordó cuando Jesús le dijo que le negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y al recordar las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. ¿En qué manera era Pedro como una caña? Ya vimos que la caña es muy flexible y débil y no se sostiene firme. Recordemos que Pedro se llamaba Simón. Vemos que el nombre de Simón mostraba el carácter débil y muy flexible. Pero ahora veamos a Pedro en otra situación que vivió. Vuelvan a poner pausa al video y busquen en la Biblia Hechos 5:27 al 29 y después de hacer su lectura vuelvan al video. Esta vez Pedro andaba con Juan, era perseguido por predicar el evangelio. Cuando los trajeron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntaron diciendo: ¿por qué seguían enseñándole el nombre de Jesús? Porque ya muchos en Jerusalén habían creído en Jesús, porque le habían prohibido predicar el evangelio. A lo que Pedro y los discípulos le respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué les parece la respuesta de Pedro? ¿Qué creen que le pasó? Ya no era frágil y débil. Fue Jesús quien cambió a Simón de ser una persona débil e inconstante a una persona fuerte y valiente. Esto fue debido a que Jesús estaba cambiando el carácter de Simón. Él cambió el nombre de Simón a Pedro, la roca, haciéndolo fuerte, firme, constante como una roca. Ahora nada podría derribarlo. Era fuerte en Dios. Ahora, si contáramos todos nuestros nombres, títulos o apodos, podríamos tener entre 10 y 15, por decir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo a Sayumi. A ver, ¿cómo conocen a Sayumi en su casa, en la iglesia, sus amigos, su familia? Vamos a contar. La conocemos como Sayumi, Abigail, hija, mi niña, flaquita, mi bebé, preciosa, princesa, sobrina, nieta, mi amiga, Yumi, Sayu, Abi, hermana. ¿Cuántos contamos? 15. ¿Puedes contar los tuyos? ¿Cuántos nombres de Dios te imaginas que hay en la Biblia? ¿10? ¿30? ¿100? Pues hay 211 nombres para Dios en la Biblia. Y si todos los títulos y apodos los incluimos, hay cerca de 700 nombres necesarios para describirlo. ¿Por qué creen que hay tantos nombres de Dios? Porque Dios es tan grande, tan maravilloso, tan magnífico, que un solo nombre no pueden expresar quién es Él. Ni siquiera 10 o 15, ni siquiera 100. ¿Ya se imaginan cuánto tiempo nos llevará aprendiendo sobre algunos nombres de Dios? Puesto que los nombres tienen significado, estaremos descubriendo cosas acerca de quién es Dios y cómo es Él a través de su palabra, siendo la Biblia la historia de Dios, presentándose a sí mismo a los hombres, mostrándose quién es Él, revelando su carácter por medio de sus nombres. Algunas veces Dios manifiesta su nombre en las experiencias humanas y luego nos dice el nombre suyo. Otras veces Dios nos dice el nombre y luego lo demuestra. Pero poco a poco, a medida que leamos la Biblia, descubriremos más acerca de Dios, mientras Él revela más de sí mismo al decirnos sus nombres. Durante estas clases vamos a conocer a Dios por medio de sus nombres. Vamos a ver cómo nos revela su carácter poco a poco. Hay tanto que conocer de Él. Él es tan vasto que podemos pasar toda una vida conociéndolo y todavía no conoceríamos todo lo que podemos conocer de Él. Cada nombre nos dice algo único de Él. Él es grande y maravilloso.
Por hoy es todo, niños. La próxima semana continuaremos con nuestras lecciones de cuán glorioso es tu nombre. No olviden hacer sus actividades. Dios los bendiga. Les dejo el texto a memorizar.